Hola, les doy la bienvenida a esta primera clase teórica. Tal como les explicamos el día de la presentación del equipo de cátedra, vamos a empezar con el primer eje del programa, que es el eje introductorio, un eje clave para empezar a familiarizarnos con las cuestiones conceptuales, terminológicas, específicas de la prehistoria y con la combinación de modelos que le permiten un anclaje a los contenidos de la materia y fundamentalmente también con cuestiones metodológicas. El primer contenido que vamos a abordar hoy es el concepto de prehistoria, que nos remite a dos dimensiones fundamentales, que es entender este concepto en principio como periodo de tiempo y como disciplina. Como periodo de tiempo es un largo periodo de la historia de la humanidad que se enmarca entre dos hechos que se toman convencionalmente. Uno es el origen del hombre hace 2,6 millones de años, y ese largo periodo estaría terminando hace alrededor de un poco más de 5.000 años con la invención de la escritura, otra cuestión convencional que se toma. En este caso debemos aclarar algo. De alguna forma, estos dos criterios que están enmarcando el periodo de la prehistoria, podemos decir que son móviles. ¿Por qué? Porque el origen del hombre hace bastante tiempo estaba establecido en 1,8 millones de años, pero nuevos hallazgos hicieron que ese límite se fuera corriendo hacia una etapa más antigua, hoy está fijado en 2,6 millones de años. Y en la medida que aparezcan otros hallazgos de Homo más antiguos, ese límite se va a correr. Que quede claro que a pesar de que en la bibliografía de pronto aparece el llamado límite pliopleistocénico, que después lo voy a explicar más adelante, en 1,8, nosotros tomamos por convención del inicio del Pleistoceno el acontecimiento que está relacionado con la aparición del hombre en 2,8 millones e inicio de la prehistoria. ¿Y por qué digo que el otro criterio que se toma, que es la invención de la escritura, también podemos considerar que es móvil? Bueno, en principio porque la escritura, con esta cronología que yo recién mencioné, tiene que ver con la aparición de la escritura en la Mesopotamia. En otros lugares la escritura aparece más tardíamente. O sea, estamos hablando de un largo periodo de la humanidad donde prácticamente, si hoy decimos que la humanidad tiene 2,6 millones de años, podemos decir que el 99% de esa historia está dentro de este periodo al que estamos aludiendo, y dentro de esa etapa, la mayor parte de la estrategia de subsistencia que tuvieron los grupos sociales estuvo basado en la caza y la recolección, porque la agricultura podemos mencionar que comenzó a ser incorporada por el hombre hace aproximadamente más o menos 10.000 años. O sea, es una larga historia de cazadores-recolectores lo que se enmarca mayormente en este periodo prehistórico. Sin embargo, lo que hoy todavía hay pueblos en la actualidad que son cazadores-recolectores, que de pronto observándolos nos pueden dar pistas como para interpretar ese pasado prehistórico de cazadores-recolectores, pero tenemos que tener en cuenta de que la cultura cambia con el devenir histórico, y de la misma manera podemos decir que no se puede tender un puente entre este presente de cazadores-recolectores con los que vivieron en la prehistoria, y de la misma manera, dentro de la propia prehistoria, los cazadores-recolectores del inicio de la prehistoria fueron diferentes a
los que le siguieron a lo largo de todo este periodo. ¿Por qué? Porque se fueron dando cambios a lo largo de toda esa etapa. Lo primero que tenemos que pensar cuando aludimos a la prehistoria como una disciplina científica, decir que la prehistoria es historia. Entonces acá problematizamos algo. Prehistoria, antes de la historia. Si la prehistoria es historia, al mencionarla de esta manera, es como que la estamos colocando como una cenicienta, una especie de cenicienta de la historia. ¿Qué es lo que parte aguas la escritura? ¿Qué es, digamos, qué diferencias se establecen en esta historia en donde no contamos con escritura y sí contamos con ella? Fundamentalmente la gran diferencia que tenemos que marcar es las fuentes con las que se trabaja de un lado y del otro. De un lado tenemos las fuentes escritas, muy jerarquizadas durante mucho tiempo. Hoy en la actualidad se rescatan otras clases de fuentes que también son importantes, como las fuentes orales, en este caso los pueblos originarios, gran parte de la memoria y de su propia historia puede ser reconstruida a partir de lo que le contaron los abuelos, el recuerdo de esos abuelos que fue contado a otras generaciones, y se revalorizan en ese sentido las fuentes orales. En el caso de la prehistoria solo contamos con fuentes materiales. Entonces, la diferencia entre la historia con escritura y la historia sin escritura está basada en una diferenciación de fuentes y de métodos para el abordaje. La prehistoria, tenemos que pensar entonces que es historia, queda muy claro eso, y se ocupa de estudiar a los sujetos sociales, a los grupos humanos que vivieron en ese largo periodo que estuvimos describiendo como sujetos sociales. Hay problemáticas en las cuales se aboca el estudio de la prehistoria, como el origen del hombre, la forma de vida, los factores medioambientales, culturales en los cuales se desempeñó la vida del hombre, la cuestión de la tecnología, las redes, las relaciones sociales, bueno, todas esas cuestiones que hablan del sujeto social en el mundo de la prehistoria es el objeto de estudio de esta disciplina. Como toda disciplina científica, se preocupa en obtener datos, interpretar esos datos y utilizar métodos de otras disciplinas. La prehistoria hoy opera en un rango de una gran interdisciplinariedad. Realmente se ha abierto todo un mundo de la etapa prehistórica nuevo a partir del aporte que provienen de otros campos disciplinares que nos permiten conocer más fehacientemente ese pasado que está tan alejado de nuestro presente. Y acá nos preguntamos cuál es el método principal de la prehistoria. Digo, ¿cuál es el método principal? Porque la prehistoria utiliza muchos métodos de otras disciplinas. El principal método es el método arqueológico, o sea, acá vemos la concurrencia de la arqueología a la prehistoria. Podemos decir que este método se divide en dos etapas. Uno es el trabajo de campo y otro el trabajo de gabinete. Lo estoy presentando así por una cuestión didáctica, pero en realidad en la práctica estas dos formas de trabajar en el campo y en el gabinete están profundamente articuladas, pero para una mejor comprensión las estamos dividiendo. ¿Por qué digo esto? Porque es en el propio trabajo de campo que muchas veces van otros investigadores a colaborar con el prehistoriador, a interpretar los restos materiales, las fuentes materiales que se encuentran. O sea, están totalmente relacionadas estas dos etapas, que se presentan acá por una cuestión didáctica separadas. El trabajo de campo consta, en principio, de la prospección prehistórica. Esto nos remite a una preocupación, ¿dónde excavar? Y eso guarda relación, en principio, con la problemática a la cual estamos abocados a investigar.
salvo que nos encontremos con un hallazgo fortuito, donde tendrá que ver con nuestra temática, nuestra problemática, y hay un montón de indicios y de ayudas que nos permiten encontrar el lugar adecuado. A veces, cuando estamos abocados a la tratativa de una problemática más cercana a la prehistoria reciente, a la más cercana a nuestros días, se encuentra con cierta documentación histórica que hace referencia a, y es un indicio para buscar ese lugar a partir de la referencia que se hace en esa fuente histórica. Los mapas, la fotografía aérea es una estrategia importante. Paso a describir estas imágenes porque son imágenes tomadas desde arriba. Doy un ejemplo claro para que sea bastante ilustrativo. Tradicionalmente se pensó que en el mundo maya, en Mesoamérica, estas sociedades tenían una técnica de cultivo extensiva, o sea, roza y quema, tala de árboles, prendían fuego y luego realizaban el cultivo. A partir de la interpretación de distintas fotografías aéreas que se tomaron en la zona, se pudo detectar desde el aire, con las fotografías, la estrecha vinculación que había entre los sitios mayas y las zonas de pantanos. De tal manera que eso ayudó a rever la forma de interpretar la técnica de cultivo que tenían los mayas. En realidad los mayas tenían una técnica de cultivo intensiva que se basaba en el relleno de los terrenos con el lodo de los pantanos, que tienen un alto poder nutritivo y potencial de fertilidad, y entonces cambió la imagen sobre el mundo maya, más allá de que también practicaran la roza y quema. La fotografía aérea tomada en determinados momentos del día, cuando los rayos caen de manera oblicua, los rayos del sol, permiten proyectar determinadas sombras que son indicios. Por ejemplo, ahí hay una fotografía con un rectángulo. Si en ese lugar hubiera un cultivo de maizales, con seguridad esa fotografía tomada en un momento del día en que las sombras se proyectan en forma oblicua, se observaría que el maizal tiene en el marco de esa estructura un desarrollo, las plantas, un desarrollo más bajo, distinto al resto de los demás. O sea, las sombras permitirían reconocer en ese maizal esa especie de rectángulo que no es más que una estructura que está por debajo del tapiz. O sea, son todos elementos que permiten identificar sitios o yacimientos prehistóricos. Piensen ustedes que en Siria, por ejemplo, con la fotografía aérea, se ha podido reconstruir las rutas caravaneras que seguían los romanos hacia la zona de sus fortalezas. Esto se hizo aproximadamente en las primeras décadas del siglo XX. Estas son otras fotografías aéreas indicativas. Más allá de esta búsqueda intencional, en términos de una preocupación que parte de una investigación planificada, proyectada en un proyecto, hay también hallazgos que son fortuitos. Por ejemplo, más cercano, en el caso de nuestro país, en provincia de Buenos Aires, es muy común que determinadas capas, estratos, que contienen material enterrado, o sea, fuentes materiales dejadas por grupos que han vivido en otra época en este territorio, porque están más bien más cercano a la superficie, arando un campo puede llegar a suceder que ese material salga a la superficie. Ese es un hallazgo fortuito, que al mismo tiempo está produciendo una intrusión en ese registro, lo está alterando. Un caso emblemático es el hallazgo en Atapuerca, Burgos, España, en 1895, justamente una compañía minera abriendo la sierra de Burgos para el trazado de un ferrocarril, queriendo enlazar la sierra de Atapuerca con Burgos-Bilbao, se encuentra con
una serie de sitios, algunas cavernas que encerraban material de tiempos prehistóricos totalmente conservados, porque esas cuevas que estaban en la sierra se habían colmatado en un determinado momento, estoy diciendo como que quedaron blindadas, cerradas, y entonces existe en ellas una perfecta preservación del registro. Acá tenemos la imagen de la sierra ya cortada con el ferrocarril, y a la derecha una imagen de lo que es uno de los yacimientos de Atapuerca, que tiene la particularidad de ser un sitio arqueológico que tiene varios yacimientos y de distintos momentos ocupados por grupos humanos. ¿Qué quiere decir? Que Atapuerca reunía, sin ninguna duda, condiciones muy favorables para la instalación humana, y recurrentemente grupos humanos en distintos momentos fueron a ocupar esas cavernas. El trabajo de campo, una vez decidido dónde se va a excavar, que obviamente requiere también un recorrido por el terreno, hacer pequeños sondeos para ver de qué manera se aparece el material en capa o no, ahí se plantea la excavación. La excavación, la forma que se realice, la misma, tiene que ver con las características del sitio. Obviamente no es lo mismo excavar en una cueva que excavar en determinados lugares llanos. Hay distintos procedimientos. Podemos definir la excavación como un procedimiento mediante el cual se va realizando el análisis de la estratigrafía tal como fue sedimentando con el tiempo. En este sentido, el concepto de estratigrafía lo tienen que incorporar como el proceso de una sedimentación. En algunos lugares el proceso de sedimentación es muy intenso, y entonces a lo largo del tiempo se van generando una serie de estratos que tienen que ver con una composición diferente en sus sedimentos. Eso sería la estratigrafía, los distintos estratos que nos está indicando el paso del tiempo. En esas capas o estratos se puede encontrar material que dé cuenta de la actividad humana o no, o sea, material antrópico. La excavación, cuando se lleva a cabo, se realiza en un sentido inverso a cómo se fueron formando dichos estratos, porque el último estrato, el que está más cercano a la superficie, es el más reciente, o sea que nosotros empezamos a excavar desde el estrato más reciente a los más antiguos, que son los que están más abajo. Esta imagen podemos ver distintos elementos que usan los prehistoriadores en el proceso de excavación, cepillos, escobillas, baldes, martillos, herramientas que dan cuenta de una excavación que se tiene que hacer de manera minuciosa, cuidadosa, porque lo que tenemos que recordar es que a medida que avanzamos en la excavación son como hojas que se van arrancando de un libro. De ahí que, o sea, estamos investigando a través de la excavación, pero al mismo tiempo estamos destruyendo. Por eso es importante, destruyendo ese registro, por eso es importante todo la responsabilidad del investigador en términos de documentar absolutamente todo, llevar una libreta de campo que dé cuenta de todas las novedades que se van produciendo en esa excavación, ir levantando una vez, ir siguiendo el comportamiento de los estratos hasta llegar al que se encuentra material dejado por el hombre, y como si fuera el suelo ocupado en aquel momento prehistórico, y la importancia de encontrar esos fuentes materiales in situ. El registro prehistórico, estamos hablando del registro prehistórico en este caso. El registro prehistórico es el resultado de la interacción de los procesos culturales y los naturales. Allí está plasmado el tiempo y los acontecimientos producidos en el pasado, que pueden ser estudiados a través de estas fuentes materiales. No deja de ser un conjunto de evidencias que han perdurado hasta la actualidad. Mientras que
Yo mencioné en el caso de Atapuerca, que es un sitio que contiene varios yacimientos prehistóricos. Podemos definirlos como lugares donde quedan rastros significativos de la actividad humana en el pasado. Pero acá nos detenemos en algo. La gran mayoría de esos restos materiales que llegan a nosotros son fruto de desechos, cosas que esos hombres en su vida descartaron. Y es posible que alguna de sus herramientas de pronto las descartaran un tiempo, las volvieran a usar, retocar, y luego también quedan los desechos que surgen de esa herramienta que el hombre fabricó. Como lo que sería hoy la basura que nosotros descartamos, bueno, esos son los desechos que el hombre va dejando. Sin embargo, hay otra clase de fuentes materiales que responden a una intencionalidad en términos de esos sujetos sociales que decidieron que esas fuentes que han llegado hasta nosotros perduren. Estoy hablando de las estelas, por ejemplo, conmemorativas de determinados eventos importantes en Mesoamérica, o monumentos que de pronto determinadas sociedades hicieron, y lo hicieron para que perdurara, y han llegado hasta nosotros. Casualmente la tafonomía es una disciplina, una rama de la paleontología que ayuda a la prehistoria en términos de estudiar todo lo sucedido a los restos orgánicos desde el momento en el que fueron depositados, dejados allí, hasta el descubrimiento que se realiza en este presente. En esta línea, la etnoarqueología, que es una disciplina que estudia el comportamiento de los pueblos cazadores-recolectores actuales, también colabora en eso, en términos de ver cómo proceden estos pueblos en el uso de determinados restos óseos para poder reconocer determinadas marcas que han quedado en esos huesos y que se encuentran en el registro, para discernir si son realizadas por el hombre o realizadas por animales, por ejemplo, que han utilizado esos huesos. Para eso también está lo que se llama como rama de la prehistoria experimental. Los científicos hacen experimentos en términos de marcaciones en los huesos, o, por ejemplo, confeccionar un hacha. Estoy hablando ya de otro soporte, estoy hablando de la confección de un hacha de mano hecho en material lítico, para reproducir la forma en que esa tecnología, ese saber prehistórico quedaba plasmado en esa herramienta. Acá hay imágenes de un yacimiento como el de Atapuerca, que en este caso se ve claramente la estratigrafía y también la gente cómo trabaja, y dado que es un yacimiento que pues solamente puede ser excavado en la época del verano, por las rudas condiciones que tiene Burgos en el invierno, fíjense que tiene un techo para proteger el sitio. Al costado sigue reproduciéndose herramientas utilizadas por los prehistoriadores en la investigación, escobillas, palitas, para realizar la tarea, que es muy minuciosa. No se puede excavar con una pala, porque si nosotros hiciéramos un pozo, no estaríamos respetando la estratigrafía como corresponde, ir estrato por estrato en esa excavación. Es importante tener en cuenta el contexto, porque para comprender el contexto de un hallazgo es importante encontrar todo el material in situ. Y esto nos permite, por ejemplo, los saqueadores, cuando sacaban de un sitio arqueológico un objeto, ese objeto, si bien tiene un valor, pierde para el investigador la posibilidad de poder encontrarlo asociado y establecer qué tipo de relación tenía ese objeto con otros. Eso es el contexto. Encontrar las cosas en el contexto en el cual fueron dejados permite hacer deducciones, interpretaciones que son muy importantes para la prehistoria. Lo que tenemos acá es un perfil estratigráfico, pero por supuesto esto no se condice
con la actualidad, con la realidad, porque es ideal en términos de que las capas están perfectas, lineales. Acá lo que tenemos son 7 capas sucesivas de estratos. En algunos hay restos dejados por el hombre y en otros estratos no hay nada. ¿Cuál es la primera deducción que podemos hacer? Bueno, el más antiguo está con el número 1 y el más reciente con el número 7. El 1 es el más antiguo de todos, más antiguo que el 2, y el 7, el estrato 7, que no tiene material dejado por el hombre, es el más reciente. O sea, la estratigrafía, el registro prehistórico, en base a esta estratigrafía puede ser leído en 2 dimensiones. La dimensión horizontal sería, teniendo en cuenta un estrato, si es que no hubo ninguna yuxtaposición, una intrusión que no corresponde de un objeto que venga de otra capa a esta, si está perfectamente asociado todo lo que se encuentra en un estrato, la primera deducción que podemos hacer es que todos los elementos que se encuentran ahí son contemporáneos, pertenecen a la misma época. Y en un sentido vertical, el registro nos permite una lectura tal cual yo fui enunciando la sucesión de estos estratos. El que está más abajo es el más antiguo, el que le sigue es el más reciente y así sucesivamente. O sea, 2 dimensiones diferentes en términos de la estratigrafía. Lo que yo les voy a presentar acá tiene que ver con el yacimiento de Atapuerca. El año 1976 es un año muy especial para Atapuerca porque se descubre la mandíbula del símbolo de los huesos y la mandíbula de la trinchera de ferrocarril en Galería. Estas 2 mandíbulas ponen en el mapa arqueológico y paleontológico el yacimiento de Atapuerca. Y así empieza, hace 40 años con Emiliano Aguirre, nuestro actual proyecto. 1992 fue un año muy importante para el equipo de investigadores de Atapuerca. Se encontraron cráneos completos y además in situ, en el yacimiento de la Sima de los Huesos. En ese momento, Atapuerca empezó a ser ya muy conocido y se nos empezó a tomar muy en serio. Los restos de la Sima de los Huesos podían tener aproximadamente medio millón de años, que era la antigüedad que se presumía para la primera colonización de los fósiles europeos. En el año 1994 se hizo un gran descubrimiento para la comunidad científica. Descubrimos una nueva especie, descubrimos unos homínidos que tenían 800.000 años de antigüedad. La revolución científica, digamos, que vino porque hasta ese momento se pensaba que Europa no había sido ocupada por los homínidos hasta hace 500.000 años. Y nosotros descubrimos unos homínidos de 800.000 años. En el 95 se publica el hallazgo. Los restos mostraban marcas de corte y fracturación intencional. Las marcas de corte se producen con las herramientas de piedra sobre los huesos y nos estaban indicando que esos individuos habían sido consumidos por otros humanos. Se trataba, pues, del caso de canibalismo más antiguo de la prehistoria conocido hasta ese momento. El tipo de disposición en el que se encuentran los restos, que están mezclados con restos de otros animales, nos hacen pensar, nos indican que se tratan de restos de caza. Finalmente, en mayo de 1997, publicamos La especie Homo antecesor. Un papel muy relevante en la evolución humana, no solamente de Europa, sino también posiblemente de Eurasia. En 1998, en el yacimiento de la Sima de los Huesos, apareció un bifaz de cuarcita. Es el único instrumento que ha aparecido en todo el depósito. Además, está hecho en una variedad de cuarcita muy poco habitual. La presencia de este elemento en la Sima de los Huesos, junto a casi una treintena de cadáveres de homínido que fueron aportados al interior de una cueva por sus congéneres, hace pensar en el posible significado simbólico o ritual de este elemento. En el 2007, en el nivel T9C, con una cronología de 1.200.000 años, apareció aquí en el yacimiento de la Sima del Elefante una mandíbula humana. Esa mandíbula
lo que permitió es retrasar 400.000 años la evidencia de la primera ocupación humana en Europa, que hasta ese momento estaba en 800.000 años, fue portada por la revista Nature y actualmente es uno de los artículos más citados a nivel de investigación científica de evolución humana mundial. Primera vez en la historia se ha secuenciado ADN mitocondrial de los seres humanos de hace 450.000 años. Esperemos que el ADN nuclear, cuando se encuentre, nos confirme que los homínidos de la cima de los huesos son los abuelos, los padres de los neandertales. Nivel arqueológico de 10, conformado por miles de restos de industria lítica y restos de bisontes que fueron descuartizados y cazados mediante una técnica cinegética conocida como caza comunal. Está datado en torno a los 450.000 años, por lo tanto es contemporáneo de la cima de los huesos. La manta de huesos de T10-2 ha demostrado a la comunidad científica que nuestros ancestros utilizaban técnicas de caza que antes se creían exclusivas de los humanos modernos. Bueno, en realidad estamos frente a un yacimiento de una riqueza invalorable y por lo que ustedes vieron y escucharon, presentan estos yacimientos distintos niveles, distintos estratos que han permitido ir encontrando representantes del género Homo de distintas épocas, de hace 1,2 millones de años, 800.000 años y 500.000 años, según distintas especies. Y además también, y esto guarda relación con la disciplina que yo mencioné, la taxonomía, el estudio, por ejemplo, de los huesos, como determinados cortes en los huesos que se han encontrado ha permitido establecer la práctica del canibalismo en vinculación con el Homo antecesor en España. Y ahí se ven en esas imágenes el trabajo minucioso que se hace a la hora de excavar, ¿no es cierto?, respetando esos estratos, bueno, con una dedicación realmente asombrosa que permita avanzar. Es un yacimiento tan grande que creo que durante muchísimos años va a seguir siendo trabajado, porque es inabarcable en realidad todo lo que encierra. Es la imagen de una zaranda, que es un cuadrado con alambre bien finito, por donde se pasa todo el material, el sedimento que se va sacando en la medida que se excava, por si alguna pieza se va sin querer, se saca del contexto y de esa manera se rescata. Fíjense que esta excavación se hace en cuadrículas, pero ya le dije que les anuncié que la forma en la que se excava dependerá de las características que tiene el yacimiento. Este ejemplo es concreto, esto es como un pozo, en donde se está excavando una especie de cueva hacia abajo, y entonces requiere una forma de realizar la excavación diferente a la que se lleva a cabo en una zona llana o plana. La siguiente etapa del método arqueológico es el trabajo en el laboratorio o gabinete. Yo dije en su momento que esto lo estamos separando, pero el trabajo de gabinete empieza en el mismo momento en el que se está excavando, porque a veces se requiere de la presencia de otros científicos, paleontólogos, antropólogos, bueno, distintos especialistas que concurren a la prehistoria y ayudan para abrir un abanico de conocimientos que en otro tiempo era imposible pensarlo. En el trabajo de laboratorio se lleva a cabo el siglado y la clasificación de todas las piezas que se han levantado, clasificándolas si es material, si es hueso, si es cerámica. Se acentúa el diálogo interdisciplinario, se lleva a cabo la interpretación de las fuentes rescatadas, se realizan las conclusiones y se difunde. Y gran parte de esas piezas que se han rescatado muchas veces forman parte de las colecciones de los museos. Debemos pensar que el registro prehistórico
está atravesado por procesos postdeposicionales que van alterando ese registro, que las podemos clasificar como procesos de carácter cultural y natural. Yo mencioné hace un rato lo que sería el arado de un campo en la provincia de Buenos Aires, que de pronto, digamos, la parte del arado hunde, deja su impronta en una cierta profundidad y saca material que estaba en capa, en un estrato, a la superficie. Esa es una alteración de carácter cultural. Es muy frecuente también que cuando se llevan a cabo algún tipo de construcciones, a veces sucede que se encuentra algún tipo de hallazgo. Hay procesos culturales que son intencionales, y en este caso, el ejemplo más concreto sería la reacción en Egipto contra el culto de Akenatón, que quiso imponer un culto de carácter monoteísta en torno a Atón. Entonces ahí hay una alteración del registro de carácter cultural intencional contemporáneo en el momento en el que se está formando. Y por supuesto que hay otros procesos de carácter natural que también alteran el registro. Por decir algo, una catástrofe puede llegar a alterar el registro, un animal cavador que hace cuevas puede llegar a desplazar elementos que están en un estrato a otro, la composición del suelo, según esa composición, puede alterar determinados fuentes materiales, según el soporte. Los huesos son más proclives a sufrir una transformación que el material lítico. Y yo recién mencioné una catástrofe, por decir una, sería la erupción volcánica cuya lava dejó sepultado a Pompeya. Ese es un ejemplo contrario de un efecto natural que ayudó a preservar el registro en vez de alterarlo, porque en realidad la excavación de Pompeya, que se ha ido haciendo de a poco con el correr del tiempo, permite reconocer qué tipo de organización tenía. Estamos dentro de los tiempos históricos, propiamente dicho, en términos de la escritura, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo. Acá tenemos las huellas de la Etoli, en el este de África. Casualmente se trata de una erupción volcánica. La lava volcánica, antes de solidificarse, ya estaba bastante tibia. Justo en ese momento pasaron un grupo de homínidos del género Australopithecus caminando, y la impronta de sus pisadas quedó en esa lava. ¿Por qué es importante este registro? Primero por el carácter de su preservación. Está datado en más de 3,5 millones de años. Justamente se pudo datar a partir del método potasio-argón, que es posible ser aplicado cuando las rocas son de origen volcánico. Acá se combinaron dos cosas. Primero, que las rocas son de origen volcánico, y la impronta de estas pisadas permite deducir claramente que los Australopithecus eran bípedos, o sea, tenemos la datación por un lado y la comprobación del bipedismo por otro. Pero en este caso lo estoy usando como un ejemplo de un registro prehistórico que ha perdurado a lo largo del tiempo, más allá de la erosión que viene sufriendo porque está en superficie. Este no es un caso que ha quedado protegido por una sedimentación. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un hueso que ya les dije que es el que menos posibilidades de perduración tiene. De pronto podemos ver la imagen de un animal, de los restos de un animal perfecto, pero en el momento que lo vamos a levantar, se procede a levantar el investigador, esos huesos se deshacen, ¿no? Bueno, desde una mirada de la ciencia, la interpretación y la recreación del pasado prehistórico ha sufrido cambios con el devenir del tiempo. Esto, lógicamente, tiene que ser así, porque el avance de la ciencia en general ha permitido mirar el pasado de otra manera, y por la concurrencia también de otras disciplinas que han realizado la prehistoria. Por fuera de lo que es la mirada científica, hay otra forma de crear un sentido común sobre cómo era
el mundo en la prehistoria que genera de pronto distorsiones. El cine, la televisión, las historietas han contribuido en ese sentido. Y un poco me hago de las palabras de Klotz en este libro maravilloso que está dedicado a los jóvenes, se llama La prehistoria explicada a los jóvenes. Dice: la prehistoria invita a soñar, no sabemos bien dónde ubicarla en el tiempo, nos resulta a la vez muy lejana y muy cercana. Y veamos, yo aquí les traigo una serie muy famosa, Flintstones, meet the Flintstones, they're the Marshall's family. From the town of Bedrock, they're a page right out of this story. That's right, with the family down the street, through the courtesy of Franklin Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time, a dabba do time, you'll have a gay old time. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of his story. Someday, maybe Pepper win the fight, then that will stay out for the night. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba. Bien, Los Picapiedras. Seguramente han escuchado hablar de esta serie de dibujos animados, más de 60 capítulos. Lo que vemos acá verdaderamente crea un sentido común distorsionado sobre el mundo en la prehistoria, porque no es más que se traslada a la prehistoria la forma de vida de la clase media norteamericana. Ahí vemos el troncomóvil como el automóvil de la prehistoria. La familia de los Picapiedras tiene muchos elementos de la actualidad, y fundamentalmente el principal anacronismo que de pronto incorporan los chicos como algo maravilloso es el tema de la convivencia del hombre con los dinosaurios. Una de las mascotas de Pedro Picapiedra es un dinosaurio. Entonces, esto genera verdaderamente anacronismos que también aparecen en historietas donde reproducen la imagen del hombre de una manera más simiesca, más ruda, en conjunción con los dinosaurios. Y en este sentido tenemos que recordar que los dinosaurios se extinguieron hace más de 60 millones de años, mientras que nosotros hicimos referencia a que Homo aparece sobre la Tierra por primera vez hace 2,6 millones. Pero bueno, esta convivencia genera un anacronismo que se reitera. O sea, este uso que hace la televisión y el cine genera anacronismos, una imprecisión en el uso del tiempo, una distorsión en la recreación del Homo, que lo vamos a ver. Esta distorsión se ha dado a lo largo del tiempo. Acá tenemos una imagen que representa, que fue realizada por Plinio, que realizó un bestiario en el siglo XIII sobre las razas, y fíjense la manera, digamos, casi bestial en la que se reproduce el Homo en ese momento, de la misma manera que en el siglo XV, en donde aparece también más cercano a una bestia, pero sin lugar a dudas, el premio Nobel en cuanto a la ridiculización se la llevó el Homo de Neandertal, que aparece siempre como clave en muchísimas historietas en forma ridiculizada, ¿no? Por lo general, todas estas representaciones intentan comparar a los distintos homos, muy especialmente al Neandertal con el Sapien. Fíjense en esta imagen, el Sapien aparece con una postura erguida, mientras que el Neandertal encorvado, y la última imagen, la foto de abajo, es un Neandertal, pero como se le ha modificado el corte de pelo, la intención en este caso era demostrar que la impresión que este produce depende de criterios superficiales, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto que yo vengo diciendo? Muchas veces una jerarquización del Homo sapiens.
Estos son perfiles de 3 homos, donde vemos el rostro de perfil y distintas habilidades que se ponen con nombre en el cerebro. En el primer caso, el Homo erectus, que es el Homo de Java, el hombre de Neandertal y el hombre moderno. El erectus puede comer, correr y golpear, el Neandertal cazar, hacer utensilios y construir, pero sin embargo, el hombre moderno, que es el sapiens, especie a la cual pertenecemos nosotros, tiene carisma, imagen, sarcasmo. Durante mucho tiempo, en la prehistoria existió esta jerarquización del Homo sapiens, que es totalmente injusta, ya lo vamos a ir viendo por qué. Así como vimos cómo desde el cine y la televisión se pueden crear un sentido común sobre el mundo en la prehistoria que está distorsionado, también hay ciertas ideas científicas que han sido captadas por el cine, por ejemplo el catastrofismo, que fue una teoría científica sostenida en términos de cómo se formó la Tierra a partir de fenómenos violentos, que luego fue defendida en el siglo XIX por Cuvier, y que toma la catástrofe como motor del cambio. Casualmente, en esta película que les voy a presentar, que se llama Los Crux. Porque es osa bien cocida. Hace mucho tiempo esta osita estaba viva porque escuchaba a su padre y así era feliz. Pero bien cocida tenía un terrible problema. Sentía mucha curiosidad. Sí, y un día ella vio algo nuevo y se murió. ¿Así nada más? Sí. El mismo final del diario. Olvídalo. Jamás voy a hacer nada que sea diferente. Muy bien, Tom. Mi familia siempre ha sobrevivido siguiendo la única regla de mi padre. Nunca dejes la cueva. Nunca habíamos podido explorar el mundo exterior. Pero lo que no sabíamos era que nuestro mundo iba a cambiar. ¡Sí! ¡Baja! ¡A la cueva! ¡Corran! Todos tienen que ver esto. Bueno, ¿qué vemos acá? Una familia que vive en una cueva, la consigna era no salir de la cueva, y casualmente una catástrofe genera en ellos un cambio de vida. O sea, descubren un mundo nuevo a partir de esta catástrofe que se genera, y no es más que el cine retomando una idea, un paradigma vigente en un determinado momento a la hora de interpretar la prehistoria. Vemos así que el cine ambientado en la prehistoria nos presenta un paleolítico que va a estar repleto de personajes rudos, desarreglados, peludos, machistas, cavernícolas. Son personajes totalmente ridiculizados. Y en términos de la interpelación a lo que sería la forma en la que se ha recreado el pasado prehistórico, desde una perspectiva de género, tenemos una fuerte interpelación a cómo ese pasado fue recreado a partir de un modelo patriarcal, ¿no? En términos de cuestiones del presente que atraviesan la forma de mirar ese pasado. Y esto es muy interesante porque plantea esta cuestión de, un poco interpela las categorías hombre-mujer, la adscripción de tareas basadas en el sexo. Frecuentemente se dice, y es común reconocer en los textos de prehistoria, los hombres cazaban, las mujeres recolectaban. Hay una jerarquización de las tareas masculinas, las imágenes
van desde un simio encorvado hasta el hombre erguido. Los genes masculinos son artífices de nuestra especie. Obviamente este papel de las mujeres en la prehistoria hay fuertes cuestionamientos cuyas raíces las podemos reconocer en términos, digamos, este movimiento feminista hunde raíces en el movimiento de fines del siglo XIX, que está vinculado con las sufragistas, y que va a tener una segunda oleada en las décadas del 70, que buscan otros modelos explicativos diferentes a lo que fue el modelo que se introduce del macho proveedor basado en la caza y la recolección. Digamos que la problematización del tema de la mujer en la investigación prehistórica estuvo unido a estos movimientos reivindicativos y relacionados con posicionamientos ideológicos y políticos. Y esto nos lleva a plantear que tuvo una cierta resistencia el hecho de que, como casualmente estas miradas provienen, que son muy interesantes para deconstruir, digamos, esa reconstrucción del pasado prehistórico, de investigadoras que al mismo tiempo eran militantes feministas. Entonces esa militancia de pronto era motivo para no ser tenido en cuenta los planteos e incorporar esa mirada más rápidamente. Uno de los rasgos, una forma de sexismo es el androcentrismo, que atraviesa plenamente nuestra disciplina. ¿De qué manera? Bueno, digamos que podemos hablar de androcentrismo en el sentido de que se reconstruye la realidad de la prehistoria a partir de la experiencia de los varones, de la experiencia masculina, que el sujeto social que se visibiliza siempre son los machos, los varones. Hay una invisibilización de las mujeres, los varones son activos y las mujeres son pasivas. Casualmente esta investigadora, Margaret Eichler, ha hecho interesantes investigaciones en la década del 80 y del 90, de la manera en la que se presentan investigaciones en distintas disciplinas, pudiendo reconocer 7 manifestaciones sexistas, entre ellas el androcentrismo. La hipótesis del macho cazador-proveedor sirvió para explicar, bueno, jerarquizar el papel activo del macho, la caza, la tecnología, la protección, el macho proveedor, y por supuesto señalar la imposibilidad de las hembras para moverse de la misma manera, que están circunscriptas a lo que sería el cuidado de los niños, el amamantamiento, y fundamentalmente esta cuestión, ¿no? La pérdida del estro como un cambio biológico sumamente importante, porque va a cesar el control hormonal sobre la sexualidad femenina a partir de este cambio. Y entonces la familia nuclear y la división del trabajo basada en el sexo es concebida como algo fundamental para la supervivencia del grupo, o sea, a partir de la pérdida del estro. Esta es una narrativa construida en estas imágenes que apunta en esa línea, ¿no? Totalmente androcéntrica. Estas son imágenes de hombres cazando, en la mayoría de los artículos, incluso de carácter científico, estas ilustraciones tienen como sujetos sociales actuando al macho. Sally Linton construyó un modelo basado en la recolección, fundamentalmente que sustentó que estuvo entre los primeros homínidos y a cargo de las hembras. Este modelo va a ser reforzado por Silman, que es una investigadora que lo presenta de manera más acabada, y en tanto superadora de lo que sería el otro modelo androcéntrico de la caza y la recolección. Linton va a problematizar fundamentalmente y tensionar el rol asignado a las mujeres en la evolución humana. Aquí tiene un trabajo de la década del 70 que se llama La mujer recolectora, el sesgo masculino de la antropología, que resulta ser interesante en esa línea. Hoy la investigación prehistórica
se ha visto obligada a reconsiderar sus perspectivas interpretativas, los sesgos ideológicos, las representaciones, su narrativa, y ampliar las técnicas y el abanico del registro arqueológico y sus potencialidades para operar en otra línea diferente a la que ha prevalecido. El gran desafío metodológico del estudio de las mujeres en la prehistoria para la obtención de datos, digamos, se rebate hoy, digamos que es un desafío lo que estudiar el rol de las mujeres en la prehistoria. Se rebate que el registro arqueológico carece de sexo, existen datos sexuados que nos hablan de la diversidad de protagonistas. Porque en este caso hay que tener presente que en la manera tradicional que se procedió para sexuar el registro, hoy está totalmente contradecido y probado de que se estaba operando en una línea que no era la correcta. Los restos de cuerpos humanos conservados nos informan de edad, del sexo, del físico, en algunos casos del sexo. Determinadas patologías, carencias nutricionales, pero bueno, las tumbas y su contenido, cuerpos, objetos, conforman contextos con sexos. Ahora vamos a ver por qué. En la actualidad se avanza en la deconstrucción de estereotipos en donde se jerarquizan determinadas actividades para la interpretación de las sociedades prehistóricas, como la caza, la producción de la tecnología, que siempre se asoció con una actividad realizada por varones, la metalurgia asociados también con ellos. Se desestima que la familia es la forma universal de la unidad doméstica, y además se profundiza en el estudio de aquellos ámbitos donde necesariamente estuvieron las mujeres. El estudio de las tecnologías femeninas es un campo que solo recientemente ha comenzado a ocupar un lugar en las investigaciones sobre la historia de la técnica, y no se ha puesto de pronto el énfasis en la tecnología doméstica, donde seguramente se puede comprobar digamos, el manejo de la tecnología por parte de las mujeres. Una investigadora interesante, Catherine Whitman, en el 2010, interpela fuertemente esta cuestión de la tecnología asociada solamente con los varones. Y obviamente considera que eso es un prejuicio y ha hecho estudios de campo en Konso, en el sur de Etiopía, y ha podido observar cómo entre los pueblos de cazadores-recolectores, las mujeres realizan la tecnología lítica con un excelente nivel de habilidad. O sea que, de alguna manera, esta tarea etnoarqueológica, esta perspectiva etnoarqueológica permite establecer un puente para pensar y deconstruir estas ideas en torno a lo que venimos diciendo. Bueno, otra cuestión son las estatuillas o Venus, que tradicionalmente se asoció con un culto a la fertilidad, así asociado a lo femenino. En esta cuestión no voy a abundar profundamente, no voy a entrar profundamente porque ustedes tienen justamente en el primer práctico para una lectura al respecto, ¿no? Pero para sexuar el pasado pueden emplearse dos vías fundamentales, esto es lo interesante: el estudio de los restos antropológicos, aunque no siempre se los encuentra completos como para poder seguir en esa línea, y el de los referentes simbólicos, ajuares funerarios, representaciones figurativas de hombres y de mujeres. Tradicionalmente, en forma errónea, se asociaba a los hombres con las armas y a las mujeres con los adornos. Partiendo del ajuar, se procedía a la determinación del sexo. Así se sexuaba el registro. Hay evidencias de mujeres guerreras, concretamente en Andes centrales, hay culturas donde las mujeres desempeñaron un rol de jefas, de sacerdotas y vinculadas también con el uso de armas y adornos. De la misma manera que los adornos también fueron usados por los varones. Era muy frecuente, por ejemplo, ya entre el Neandertal y el Sapiens, estos homos usaban ítems decorativos, o sea que estaríamos también
sexuando de una manera errónea en ese sentido, en tanto restos que pertenecen a un varón están asociados con estos ítems decorativos, los estaríamos clasificando de una manera incorrecta. La osteoarqueología hoy aparece como una disciplina que está abocada a la revisión de los restos de los esqueletos para hacer una revisión en un contexto funerario, en términos de la edad, las patologías y el sexo. Y también avanzar en este conocimiento sobre si eran mujeres u hombres quienes estaban en estas sepulturas. Pero no siempre es fácil hacer esta descripción en los restos esqueléticos. Veamos por qué. Cuando la función reproductora está asociada sí o sí a las mujeres, la pelvis es una clave que nos puede ayudar a identificar determinadas características, siempre y cuando de pronto esa mujer haya sido una parturienta, porque hay un ensanchamiento de sus huesos. No siempre llegan los huesos en un estado de conservación que nos permita hacer este tipo de observaciones. Las patologías obstétricas también a veces están registradas en los huesos. Casualmente el ejemplo que yo le di de esta cultura, de un ejemplo en Andes, no solamente está asociado a armas y ha sido sexuado como una mujer, porque además se han encontrado este tipo de patologías, se cree que murió en el contexto de un parto. Entonces, en ese caso hay evidencias indudables de que se trataba de una mujer. En esta interpelación que se viene haciendo desde la perspectiva de género hay que poner en tensión el término sexo, porque este concepto está asociado a rasgos biológicos que expresan una exposición binaria entre hombre y mujer. Género es un concepto más abarcativo que supera esta dicotomía, que remite a un complejo sistema de significados, es una categoría social, antes que una categoría definida biológicamente, y va variando en las distintas culturas y a lo largo del tiempo. Sería como una conducta aprendida, por decir algo. La prehistoria, podemos concluir que ha madurado, en los años 70 y 80 pretendía ser objetiva, siendo visible a las mujeres, corrigiendo el sesgo androcéntrico. En la actualidad, la perspectiva de género permite enriquecer las interpretaciones, usar el género para hacer más y decir más. Y acá me detengo en algo. Si bien el término género elimina la naturalidad de los sexos configurada en la división de roles como características culturales y no biológicas, hay ciertas críticas al uso de este concepto en términos de que podría enmascarar el concepto de dominación, un concepto útil pero a la vez ambiguo también es. No se puede repensar el sexo prescindiendo del género, pero la dificultad está en establecer los límites conceptuales entre ambos conceptos. Algunos resultados que se ha logrado interpelando en esta perspectiva el pasado prehistórico, la ruptura de la naturalidad de la narrativa histórica sobre ese pasado. Se han reconocido la presencia de mujeres en actividades asignadas a lo masculino, como la industria lítica. El estudio de las necrópolis promete muchísimo en términos de esta determinación del sexo, en términos por la posibilidad de encontrar restos más completos de esqueletos, poder establecer una tasa de mortalidad, natalidad y esperanza de vida, las enfermedades, y una nueva imagen de la mujer en la prehistoria ha surgido de la convergencia entre las investigaciones de campo y las especulaciones alimentadas por la ideología militante, que hoy no va en detrimento de esa mirada científica que se introduce sobre esta disciplina. Otra cuestión, que intento poner en tensión es el esquema tradicional dual en el cual ha sido dividida frecuentemente la prehistoria. Una prehistoria, este esquema dual,
pivoteaba entre una etapa inactiva y una etapa activa. La etapa inactiva sería la caza y la recolección, y la etapa activa, la aparición de la agricultura. Recuerden que en ese largo trayecto de la historia de la humanidad durante la prehistoria, dentro de ese 99% de la historia de la humanidad, el hombre fue a lo largo de muchísimo tiempo cazador-recolector. La agricultura solamente se incorpora más o menos hace 10.000 años, para que vean la dimensión que tiene la estrategia de subsistencia basada en la caza y la recolección y la de la agricultura. Entre la caza y la recolección, que estaría en el Paleolítico, y la producción de alimentos en el Neolítico, en el medio quedaba un Mesolítico como una especie de edad media oscura, esperando ahí que viniera el progreso de la agricultura. También este esquema dual recogía nomadismo y sedentarismo como dos opuestos, y en realidad son dos formas diferentes de relacionarse con el medio, con el ambiente, con las estrategias de subsistencia, y que forman parte de decisiones de estos sujetos sociales. El nomadismo, desde esta mirada, asociado con movimientos azarosos, cuando en realidad también son movimientos, digamos, que las sociedades o los grupos se mueven en el territorio a partir de movimientos programados que tienen que ver con un conocimiento fehaciente y acabado de ese territorio y de los recursos que brinda el mismo. Recolección, caza y agricultura, ya lo dije, y también en este esquema dual se hablaba de homos antiguos y hombres modernos. El hombre moderno, por supuesto, es el Homo sapiens, jerarquizado en detrimento de esos antiguos que quedaban ahí como bestializados, ridiculizados. El desarrollo del cerebro, un cerebro pequeño y un mayor tamaño cerebral, que muchas veces se asoció con la inteligencia. Eso está mal, porque en realidad la capacidad, no se puede hablar en ese sentido, en esa línea, porque eso tiene que ver con el tamaño del cerebro, guarda relación con la masa corporal, no con un tema vinculado con la inteligencia. Y me detengo en esto detalladamente porque es muy importante. Si nosotros decimos que la historia de la humanidad acredita 2,6 millones de años, y el Homo sapiens, especie a la cual pertenecemos nosotros, solamente tiene 300.000 años, me detengo en esta frase. Independientemente del grado del desarrollo cerebral o de la complejidad cultural, las sociedades humanas deben cumplir dos objetivos para sobrevivir: mantener a su población y asegurar las siguientes generaciones, para que esa trayectoria humana siga existiendo. Si nos detenemos en esto, cobra visibilidad la importancia y la efectividad que tuvieron los otros homos anteriores al sapiens para asegurar la supervivencia de la humanidad. Evidentemente encontraron alguna forma de vida social, de poner en juego la cooperación y la solidaridad para que la humanidad se siguiera sosteniendo y llegara en esos cambios evolutivos que dentro del propio género Homo se produce, evolucionara el sapiens. O sea, que en esta larga trayectoria el sapiens solo es un grano de arena. Hay que pensar en una trayectoria donde esos sujetos sociales fueron capaces, eficaces en cumplir estos dos objetivos que fueron claves para que hoy estuviéramos charlando y realizando esta clase. Bueno, la preservación del registro prehistórico, obviamente, hay condiciones que suelen ser muy favorables para la preservación de este registro. Y les quiero mencionar este hallazgo fortuito que se hizo, Otzi, así fue llamado, este hombre que vivió en la Edad del Cobre, que fue hallado en 1991 en los Alpes italianos. Fue descubierto 5.300 años después de su muerte, en un estado de momificación. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de hielo, no solamente se encontró toda su vestimenta, sus armas,
y en perfecto estado de conservación su cuerpo. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué y cómo podía enseñarnos? Muchas cosas. Fíjense ustedes cómo las distintas disciplinas concurren a la prehistoria para poder tener un abanico de conocimientos que es maravilloso. Acá se hizo una exhaustiva investigación forense, la disciplina que concurrió en este caso es la medicina forense. Justamente se reconocieron 57 tatuajes en total en su cuerpo, que fueron rayas y cruces, por ejemplo en la espalda, en coincidencia con determinadas patologías que quedaron registradas en su esqueleto a la misma altura, que tenían que ver con ciertas enfermedades que este sujeto padecía, y entonces hace pensar que estos tatuajes tuvieron que ver con algún tipo de cura que es practicada. Obviamente que a partir de una radiografía del tórax se pudo ver la impronta de una flecha, que seguramente le ocasionó la muerte, estos zapatos impermeables, cómo fueron confeccionados, las características físicas que tenía Otzi, qué grupo sanguíneo tenía Otzi, las enfermedades que padecía, que quedaron registrados en su esqueleto, y obviamente a partir de elementos que fueron encontrados en su estómago, poder saber cuál fue la última cena que tuvo. En este caso, carne de cabra montesa y ciervo, cereales, rastros de hoja braque, que es un tipo de lecho venenoso que bien podría haber sido utilizado para envolver la comida o como medicina para calmar ciertos dolores. También en las ropas de Otzi se descubrieron manchas de sangre, algunas pertenecientes a su propio grupo sanguíneo y otras que correspondían a dos individuos diferentes. Evidentemente, en este caso, Otzi tuvo un enfrentamiento y murió en el contexto del mismo. Pero también se pudo discernir de que a partir de la composición, que podría discernir, no, sino que suponer que podría provenir de la zona de la Toscana de Italia, a partir del análisis de la composición del cobre que fue usado en su armamento, siguiendo la huella de las vetas del cobre que existen, que coinciden con las vetas de cobre que existían en el sur de la Toscana. Bueno, ¿qué otras? Acá estamos hablando de una preservación basada en el hielo, en condiciones de muy baja temperatura que ayudan, lo que sería otro ejemplo, las momias de Luriaviaco, que conforman la colección del Museo de Alta Montaña en Salta, que también están en un estado de conservación excelente, sería un ejemplo similar. Pero hay otras formaciones que colaboran en la preservación del registro de una manera asombrosa, que son las turberas. ¿Qué son las turberas? Formaciones excepcionales que tienen que ver con, es un tipo de humedal ácido, pero que tiene condiciones anaeróbicas, de tal manera que ayudan a la conservación de los restos. Se han encontrado cadáveres que incluso conservan el cerebro dentro del cráneo en perfectas condiciones. Son verdaderos archivos prehistóricos, ¿no? Porque permiten después un análisis de lo que se encuentra de una manera fabulosa y brinda muchísima información y permite toda una recreación de la forma de vida. Acá tenemos ejemplos de cuerpos encontrados en turberas que corresponden a la época prerromana, en perfecto estado de conservación. Lo que sí, los cuerpos toman este color por la composición, que es un color oscuro, se oscurece la piel que queda preservada por las condiciones en las cuales se preserva. Y otro ejemplo de momificación y de preservación del registro es la momificación natural, que se da
en determinados contextos de extrema sequedad y aridez. Esto corresponde a la cultura chinchorro, el ejemplo que vamos a ver, pero sin ir más lejos, serían las condiciones que nosotros encontramos en el NOA, en territorio argentino, que seguramente muchos de ustedes, si recuerdan, no sé qué edades tienen, pero seguramente hace unos años en el Museo de la Plata esas momias se exponían y estaban en un perfecto estado de preservación, tenían el pelo, incluso no solamente las momias, sino que se preserva en ese contexto y en el registro prehistórico las semillas, la madera, que obviamente son elementos que si nosotros los tuviéramos en un registro en la región pampeana, por la humedad que tenemos en esta zona, no se preservaría de ninguna manera. Las huellas de la Etoli, vuelvo a ellas, sería otro ejemplo de preservación del registro al aire libre. Si bien están sufriendo un deterioro por la erosión, estamos hablando de un registro que lleva más de 3,5 millones de años. Realmente es una preservación asombrosa de este registro. Bueno, por último, cerrando esta clase para que no se convierta en algo tedioso, vamos a ver las distintas concepciones teóricas sobre el origen de los seres vivos, que fueron distintas a lo largo del tiempo. La primera no es una concepción científica, sino que es una creencia religiosa, que fue un paradigma que fue una creencia muy difícil de romper durante mucho tiempo, el creacionismo, o sea, una creencia religiosa que consideraba que Dios había creado al hombre y cuya antigüedad no superaba el 4000 a.C. O sea, esa creencia primó durante mucho tiempo y fue muy difícil romperla. Uno de ellos, Boucher de Perse, encontrando las hachas de manos en las terrazas del río Somme, hizo una asociación de esas hachas con animales de otro tiempo. Bueno, fue vilipendiado, porque todo lo que fuera contra esta creencia religiosa de la creencia del creacionismo realmente despertaba mucha polvareda en la época. El fijismo de Linneo, que considera que los seres vivos son distintos porque han sido creados distintos, sin relaciones de parentesco. El catastrofismo de Cuvier, que ya lo vimos, las catástrofes darían origen a los seres vivos. Y después entramos en el evolucionismo, con sus distintos matices. Los seres vivos son distintos porque evolucionan, pero mantienen relaciones de parentesco entre sí. Tienen un origen común, más o menos lejano en el tiempo. Entre ellos está Lamarck, donde en la evolución, la adaptación y los cambios en el ambiente y la herencia de caracteres adquiridos juegan un rol importante. El darwinismo, Darwin a mediados del siglo XIX publica su libro El origen de las especies, le asigna a la selección natural y a la adaptación al medio ambiente una importancia significativa. Darwin va a ser vilipendiado, ridiculizado, pero sin embargo sus ideas terminan incluso siendo incorporadas al análisis social. Justamente, especialmente en plena expansión del capitalismo, vino muy bien la teoría del evolucionismo social como para justificar la supervivencia del más apto, ¿no? Derriba el deísmo y la idea de progreso que viene desde la época de la Ilustración, incluso del Renacimiento. El neodarwinismo, que se basa en la selección natural y en las mutaciones genéticas, fundamentalmente las leyes de Mendel, que tendríamos ahí como una modalidad del evolucionismo. El equilibrio puntuado, con Gould y Eldredge, plantean que los procesos evolutivos están atravesados por largos periodos de estabilidad, interrumpidos por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación evolutiva. Contradice el gradualismo filogenético. Sin embargo, la evolución para ellos también es gradual, nada más que como que va dando saltos a partir de estos periodos interrumpidos por episodios
más bien críticos. La siguiente clase en la cual nos vamos a encontrar, vamos a retomar este tema que están viendo en la pantalla, que es la conformación de la prehistoria como disciplina científica, y vamos a tratar de finalizar esta unidad introductoria. Les agradezco la atención, espero no haberlos atosigado con tantos datos, no sé si habrán advertido que quise matizar con algunos videos, incluso trayendo los picapiedras para que nos acompañen y haga un poco más ameno esta charla con contenidos tan alejados, pero tan interesantes, por lo menos la intención, así lo vivo yo, y la intención es poder reproducirlo y hacer despertar en ustedes también el interés por la prehistoria. Nos estamos viendo el lunes próximo en la siguiente clase, y dentro de 15 días nos vamos a encontrar en forma virtual. Muchísimas gracias.